tal? Soy Reinaldo Espitaleta, profesor universitario y también orientador de algunos talleres de lectura y de literatura en la ciudad. Y hoy quisiera proponerles a ustedes un adentramiento breve, por supuesto, en la novela La muerte en Venecia, ¿cierto?, de Thomas Mann, este gran escritor alemán que fue premio Nobel de literatura y uno de los intelectuales y estetas más importantes del siglo XX en el mundo. Como todos sabemos, Thomas Mann, ¿cierto?, nació en Alemania en 1875 y desde muy joven pues ya mostró su talento para la escritura. Recordemos que a los 25 años ya ha producido una obra monumental que son los Buddenbrooks y algunos cuentos maravillosos como El armario, que recuerdo en este momento. Hoy quisiera entonces proponerles sobre Muerte en Venecia una especie de enfoque, ¿cierto?, que tiene que ver con la estética, pero también con la creación literaria. Recordemos que el protagonista de esta novela breve, que es una de las novelas breves más perfectas del siglo XX, y yo creo que de toda la historia de la literatura, eso que llamamos el género de novela corta, que los franceses llaman la nouvelle, y que nosotros de pronto en español también le pudiéramos decir noveleta, pues alcanza un grado de perfección en Thomas Mann con esta obra que estamos referenciando. Y tenemos ejemplos clásicos como La Metamorfosis de Franz Kafka, y desde luego una obra maestra de la novela corta también puede ser La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Entonces, el protagonista de Muerte en Venecia, recordemos, es un escritor que llega a los 50 años, Gustav von Aschenbach, que vive en Múnich, en una parte, digamos, rural, como en una suerte de finquita, y de pronto llega un momento también en que la escritura y la inspiración, que no es más que trabajo, por supuesto, se puede agotar, y él en un encuentro casual, recordemos, con un forastero muy cerca del cementerio de Múnich, ese encuentro lo lleva a Gustav, que también puede ser una encarnación, se ha dicho, del gran compositor alemán Gustav Mahler. Lo lleva pues a hacer un viaje, ¿cierto? Un viaje, y ese viaje va a ser un viaje trágico, un viaje que además el escritor Gustav va a descubrir la belleza en otros aspectos, y esa belleza va a estar reencarnada en un muchachito polaco, Tadzio, al que se encuentra en Venecia, allá en esa zona del Lido maravillosa, y en el hotel donde está hospedado. Y este niño pues está con una familia aristocrática de Polonia, y el escritor, ante la visión, digamos, sublime, una visión extraordinaria que va a tener de Tadzio, pues también va a ir elaborando una serie de momentos cumbres, como son los de la contemplación de la belleza de ese pelado, ¿cierto? La contemplación de Venecia, la zona de los canales, de las aguas, de los puentes. Es una ciudad absolutamente inverosímil, una ciudad que ha sido histórica, una ciudad en la que en distintas épocas pues ha sido como sede de los grandes eventos de la cultura, de los carnavales. El gran festival de cine de Venecia es extraordinario. Bueno, digamos que este escenario, esta novela se escribió en 1911 y tiene muchos elementos que pudiéramos considerar autobiográficos, cosas que le pasaron también al autor Thomas Mann, ¿cierto?, y que tienen en esos aspectos autobiográficos pues digamos una suerte de introducción y de inmersión en el mundo de la estética, de la cultura, de la filosofía, de la música, ¿cierto? Thomas Mann era un hombre absolutamente culto, conocedor entonces de la filosofía alemana, pero también un enamorado de la música de Wagner, por ejemplo, y sobre todo también se va a basar en la vida de Mahler, un extraordinario compositor, ¿cierto?, del que todavía hoy pues algunas de sus obras son como incomprendidas por mucha gente en el orbe. Y recordemos un poco pues una novela que se llama El Doctor Faustus, también es una suerte de homenaje a otro gran músico, a Schoenberg, ¿cierto?, el creador del dodecafonismo.
Bueno, pero no nos desviemos y volvamos entonces a Venecia, a esa ciudad de los canales, a esa ciudad de encanto donde va a estar Eschenbach, ¿cierto? Mirando y contemplando todos los días durante 4 semanas a ese pelado, ese adolescente extraordinario en su forma de vestir, extraordinario en su fisonomía, extraordinario para él porque es como una especie de confrontación, uno con el deseo, pero por el otro lado con la inspiración, ¿cierto? Con lo que es el asunto de la belleza. Por eso en esta novela vamos a encontrar incluso diálogos que tienen que ver con Sócrates y Fedón, diálogos que tienen que ver precisamente el encuentro del deseo con lo estético, con lo maravillosamente contemplativo, y eso pues se desarrolla en 90 o 100 páginas perfectamente en esta obra de Muerte en Venecia. Ese es un aspecto que quería resaltar para ustedes que seguramente ya han leído esta obra, pero si no la han leído me parece que en esta época de cuarentena es una verdadera obra que se puede leer con mucha fruición, y sobre todo porque en el trasfondo de esta pequeña novela también va a estar una suerte de peste, ¿cierto? De pandemia, y que tiene que ver esa pandemia con el cólera de la India, ¿cierto? El cólera de la India, que en distintas épocas contaminó al mundo. En el siglo XIX, por ejemplo, causó un arrasamiento en Asia, en la misma Europa y en el norte de África. Y en este momento de Venecia, cuando Gustav Eschenbach está allí, pues ahí está la peste, pero las autoridades, curiosamente, y para no, digamos, molestar a los turistas, para no evidenciar que hay un peligro, ¿cierto? Un peligro latente, y que la gente puede ser afectada por ese cólera, pues nunca dicen que hay realmente una peste como esa que está azotando a Venecia, y que ya hay muertos y ya están los hedores y ya está en la podredumbre y ya se nota pues un ambiente mefítico en esa ciudad en la que este escritor protagonista de Muerte en Venecia también empieza a sentir los primeros síntomas, no solo de la decadencia como ser humano esteta, sino sobre todo porque ya está enfermo. Recordemos que este gran escritor Thomas Mann, ¿cierto? El autor de Muerte en Venecia, pues también tiene otras novelas extraordinarias sobre las enfermedades, sobre la enfermedad, pues su clásico ya, pues, y que es de conocimiento universal, pues esa obra que sucede en los Alpes y que se llama La montaña mágica, que es una obra que pasa casi toda en un sanatorio. Pues bien, esta es mi invitación entonces a que leamos esta novela extraordinaria, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, para que nos adentremos entonces en preguntas que tienen que ver con la filosofía, pero también con las estructuras literarias, con la belleza y sobre todo con el conocimiento que un escritor debe tener del mundo, de su historia, de lo estético, de la cultura. Y eso es una demostración también, sin ser una obra erudita, sin ser tampoco una obra petulante, la demostración de Thomas Mann, ¿cierto? Como un hombre imprescindible, como un autor imprescindible en la literatura del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Les agradezco mucho su atención y espero que disfruten Muerte en Venecia. Chao.